Muy buenos días. En esta mañana les saluda a su amigo el pastor Jorge Huerta, pastor de la Iglesia del Calvario en la ciudad de Sunnyside, Washington. Y pues me siento más que honrado de parte de Dios de tener esta oportunidad de comunicarme con ustedes a través de este medio. Pues sabemos que es el medio que tenemos a nuestro alcance, pero agradecemos a Dios por la vida, por la salud que Él nos da, por la bendición de poder vivir para sus propósitos. Y en esta mañana pues les saludamos a todos nuestros hermanos en la fe, amigos que también nos sintonizan a través de Facebook Live y más tarde a través de YouTube. Bueno, pues creemos que este es el día que Dios ha formado, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él. En esta mañana pues vamos a traer una palabra de parte de Dios para todos ustedes, para mí también, que ya el Señor me ha ministrado a través de este mensaje. Y bueno, pues vamos en esta hora a adentrarnos al mensaje en esta mañana, pero antes de entrar al mensaje quiero leer un salmo, Salmo 1, en la versión, en la traducción en lenguaje actual, ¿ok? Bueno, dice así el Salmo 1, y lo voy a leer porque va relacionado a lo que hoy voy a hablar en esta mañana. Y pues queremos de alguna manera reforzar el mensaje, que todo complemente lo que vamos a estar compartiendo de la bendita palabra e inspirada palabra de Dios. Así es que dice el Salmo 1, Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Bueno, en esta mañana quisiera elevar una oración para ponernos en las manos de Dios, y le invito a usted, ¿verdad? Yo creo que la oración es universal, orar es hablar con Dios. Así es que vamos a pedir la bendición de Dios, que Dios hable en esta bonita mañana, en este domingo que estamos transmitiendo a través de este medio. Oremos. Señor, agradecemos tu bondad, agradecemos tu especial cuidado, agradecemos, Señor, que podemos palpar tu presencia, podemos saber que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos. Y así como tú estás conmigo en este momento, en esta oficina pastoral, Señor, así estás con nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de esta transmisión. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana vengas a traernos una palabra de fe, de esperanza, que tú uses mis labios, Señor, para transmitir tu consejo divino. Y quizás podría decir, como dijo el profeta Isaías, Señor, pasa por mis labios un carbón encendido para que purifiques mis palabras, para que purifiques mi corazón, mi mente, y que yo sea tan solo un medio, un transmisor de tu consejo divino. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Yo bendigo a tu pueblo en este momento, a todo tu pueblo en todo el mundo donde llega esta señal. Señor, yo te ruego que tu bendición divina descienda sobre cada hogar, sobre cada lugar donde está llegando este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues antes de entrar al mensaje quisiera compartir algunos cantos. Si usted los quiere entonar conmigo, pues puede hacerlo también. Así es que hay unos cantos, y este canto habla del corazón de una persona agradecida porque sus bendiciones son innumerables, dijo el salmista. Y
Y yo le voy a decir al Señor juntamente con usted, si quiere entonarlo allá en su hogar, donde se encuentra. Vamos a decirle: Señor, yo vengo a ti a rendir mi corazón. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo gozar de tu amor. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Oh,
gozarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. El Señor es bueno y Él merece que le adoremos, que le ofrezcamos nuestra gratitud. Yo a veces les comento que, bueno, pues yo vengo del área de Tijuana, Baja California. Y allá hay unos paisanos, bueno, aunque nací en Tehuacán, Puebla, pero allá en Tijuana hay unos paisanos que le cantan al perico, al gallo y a la chiva, ¿verdad? Un grupo muy popular allá en Tijuana. Pero nosotros le cantamos a Cristo, al creador del universo, al dador de la vida. Y es por eso que estamos agradecidos con Él, por sus infinitas misericordias y sus bondades. Bueno, pues antes de entrar al mensaje, de la palabra en esta mañana, quiero recordarles que tenemos escuela dominical a los congregantes de la Iglesia del Calvario. Nuestra hermana Maribel Martínez, ella va a estar dando la clase dominical al mediodía a las 12. Se les va a estar enviando una invitación para que podamos participar y estar escuchando la enseñanza bíblica. Bueno, vamos a adentrarnos pues al mensaje de la palabra. Y nuevamente, si hay personas que se acaban de conectar, les damos la bienvenida. Les saluda el pastor Jorge Huerta de la Iglesia del Calvario en Sunnyside, Washington, acá en esta área de los Estados Unidos. Bueno, vamos a adentrar a la palabra y lleva por título el mensaje: la palabra de Dios transmite sabiduría. Una vez más, la palabra de Dios transmite sabiduría. Y yo quiero decirle que durante estos días, tengo como quizás cerca del mes que empecé a estudiar con mi familia, en nuestro tiempo de oración en las noches nos reunimos a orar y estamos leyendo el libro de los Proverbios. Así es que algunas veces leemos todo un capítulo, a veces leemos medio capítulo, pero ha sido de gran aportación a nuestra vida espiritual. Por muchos años se nos aconsejó que cuando uno recién viene a Cristo, uno lea el libro de Juan para que nos alimentemos. Y ahora yo he descubierto, no es que sea malo Juan, ¿okay? Pero lo que yo he descubierto es que cuando una persona es recién convertida, le es más sencillo entender el libro de Romanos y le va formando su carácter, va formando su formación cristiana, principios bíblicos. Yo lo he compartido en otra ocasión, que es como si una persona viniera a los pies del apóstol Pablo y le empezara a hacer preguntas sobre la salvación, sobre la obra que el Espíritu Santo empieza a hacer en la vida del hombre. Entonces, Romanos es un libro buenísimo, le garantizo que va a formar mucho en su vida. También el libro de Proverbios es otro libro buenísimo para un recién convertido, porque Proverbios trae bastante sabiduría y consejo de Dios. Mire quién lo escribe: el hombre más sabio que existió en los tiempos bíblicos, el hombre al cual le pidió a Dios sabiduría, y dice que no hubo otro hombre tan sabio como Salomón. Así es que Salomón escribe Proverbios, y déjeme decirle que ha sido de gran bendición
para la familia pastoral, la familia Huerta, y estoy seguro y convencido que también lo será para usted, si usted también hace este bonito hábito de leer la palabra de Dios. Bueno, lleva por título el mensaje: la palabra de Dios transmite sabiduría. Una vez más, la palabra de Dios transmite sabiduría. Y le he dado un enfoque: los proverbios, fuente de sabiduría. Proverbios, la palabra proverbio significa un dicho sabio. ¿Ok? Entonces, los proverbios, como subtítulo le puse yo, los proverbios, fuente de sabiduría. Y para empezar, mire, en la traducción en lenguaje actual, yo uso la traducción en lenguaje actual porque es más sencillo de entenderse, y por eso no tengo nada en contra de Reina Valera, también uso Reina Valera, uso a veces 5 versiones diferentes, 5 traducciones para asegurarme que no estoy explicando un versículo mal explicado, ¿verdad? Así es que, pero voy a usar traducción en lenguaje actual en esta mañana por la sencillez de la manera en que lo traduce, ¿ok? Del original hebreo y griego y arameo al español, ¿ok? Bueno, dice, estamos hablando acerca de que la palabra de Dios transmite sabiduría, los proverbios, fuente de sabiduría. Y voy a empezar leyendo el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Mire cómo dice la palabra de Dios: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense nada más qué consejo el Señor nos da en esta mañana. Y como de una manera introductiva o como una introducción, yo quiero decirle que a medida que nos alimentamos de la palabra de Dios, nos convertimos en personas sabias. Una vez más, a medida que nos alimentamos de la palabra de Dios, nos convertimos en personas sabias. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Proverbios 4:18 nos dice que la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, es decir, como cuando sale el sol. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. En pocas palabras, cuando usted y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra vida va brillando, vamos creciendo en la fe, vamos madurando en todos los aspectos de nuestra vida, vamos creciendo, vamos madurando. Nuestra vida no puede ser la misma. No existe, pues así somos los de Tijuana, o así somos los del estado de Jalisco o de Texas, y así somos nosotros. No, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra transformadora, empieza a revolucionar nuestra mente, empieza a cambiar nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, dice Proverbios 4:18 que va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. En la Biblia encontramos la sabiduría que el hombre necesita para vivir victorioso. Una vez más, en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos la sabiduría que el hombre, que la mujer necesita para vivir una vida victoriosa. Esta solo viene de Dios, pero posee cualidades que cuando lo vivimos produce en nosotros cambios radicales y cambios favorables. En pocas palabras, o en otras palabras, lo que dice es que cuando vivimos la palabra, no es solamente tener el conocimiento, lo cognoscitivo, es
realmente vivirlo, es aplicarlo a nuestro diario vivir, es aplicar el consejo divino a nuestra vida personal, que tiene un efecto en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir. Y voy a hablar de esas cualidades de la palabra de Dios, porque estamos hablando que la palabra de Dios transmite sabiduría. Ahora, la palabra de Dios tiene muchas cualidades, pero solamente voy a enfocarme en 3 cualidades de la palabra de Dios. Y número 1, la sabiduría que transmite Dios en su palabra, número 1, nos purifica. Estamos hablando de que la palabra de Dios, la palabra que es transmitida a nuestras vidas por medio de la Biblia, tiene cualidades, y lo primero que hace en nuestra vida es que nos purifica. Me acuerdo que en una ocasión escuchaba el testimonio de un pastor de Tijuana. Bueno, si algunos de los que están allá me están escuchando, este pastor era pastor de la iglesia en la colonia obrera en Tijuana, Baja California, de pelo chinito, un pastor güerito, que en una ocasión fue a predicar a Rosarito, y él decía que en una ocasión él subió al techo y estaba arreglando el techo, y se subió con uno de los congregantes, y dice que cuando estaban clavando el techo, ese hermano, ¿verdad?, recién convertido, pues se dio un martillazo en la mano, ¿verdad?, en el dedo. Y dice que cuando se da el martillazo, esta persona pues soltó una maldición al instante, ¿verdad? Y dijo: ay, pastor, perdóneme, porque perdone por esto que dije. Y este pastor le dice: tremendo, estás tan lleno que hasta se te andan saliendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero ilustrar o mostrar con esto? Que nuestra vida espiritual tiene una transformación cuando venimos a Cristo. Cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, Dios empieza a trabajar en nuestro carácter. Aquel que maldecía ya no debe maldecir más. Es cierto que hay un proceso en algunos gradual, en algunos es instantáneo. El que era borracho no es borracho más, el que era ladrón no más roba, el que era adúltero no más adultera, ¿verdad? ¿Por qué? No porque son reglas del pastor o de la iglesia, no, porque Dios dice en su palabra que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 lo dice así, ¿verdad? Entonces, purifica nuestra mente, y el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, habla de esta purificación, esta medida que seguimos, en la que seguimos los pasos de Cristo, santifica nuestra alma. Y mira lo que dice Romanos 12:2, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma y les dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjense, el apóstol Pablo dice: no vivan ya como vive todo el mundo, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. De momento nos ha tocado platicar con personas o hermanos que dicen, mira una situación y dicen: no, yo a esa mujer en otro tiempo hubiera estado, yo me la desgreño, ¿verdad? Pero fíjese, o yo en otro tiempo esa mujer no se me iba. Déjame decirle algo bien importante. Nosotros ya como cristianos, como creyentes, como una persona que ama, honra y respeta a Dios, no podemos hablar de esa manera, porque es como si coqueteáramos nuevamente con la vida pasada. Pero ahora que Cristo reina en nosotros, debemos quitar esos pensamientos y no empezar a indagar o a rascar el pasado, porque Cristo ya nos perdonó nuestro pasado. Entonces yo quiero animarle a usted a que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo,
que sepamos que Dios espera de nosotros que nuestra vida dé un giro de 180 grados. El ser humano también experimenta un cambio profundo y radical que se ve reflejado en sus expresiones. Fíjense nada más, estamos hablando de un cambio profundo y radical que se ve reflejado en nuestras expresiones, actitudes y decisiones. O sea, ese cambio es un cambio radical que se expresa en nuestras actitudes, cómo yo me comporto. En este caso también se refleja en las decisiones que yo hago. ¿Qué tipo de decisiones? En mis expresiones, ¿verdad? La palabra de Dios transforma todo nuestro ser porque nuestra vida ya no es la misma. Dios empieza a obrar de una manera especial en nuestra vida y Él empieza a hacer esa obra hermosa, preciosa y transformadora. Pero creo que una de las claves es que realmente nosotros tenemos que saber en qué nos estamos metiendo. Déjeme decirle que la vida en Cristo es un compromiso serio que hacemos con Él, de decirle: Señor, yo no más me voy a dejar llevar por los dichos o por como la corriente de este mundo o lo que me digan mis familiares. No, lo que tú digas en tu santa palabra, yo me someto a tu autoridad. Entonces, esta purificación o este cambio que produce la palabra cambia mis expresiones, cambia mis actitudes y aún mis decisiones. La sabiduría que transmite la palabra de Dios forma en el hombre la justicia, comprender que hay personas que tienen limitaciones, ser sensible a las necesidades de otras personas también. Nada en el mundo en que vivimos o en el mundo secular se compara con la eficacia que da la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Nada en este mundo en que vivimos se compara a la sabiduría que Dios da, a la sabiduría que viene de lo alto, que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, que nos ha dado en su palabra y que es la que transforma. Ni la ciencia, ni la psicología, ni ninguna terapia neuronal puede hacer los cambios que hace la palabra de Dios. Espero que nadie me malinterprete. No tengo nada en contra de la ciencia, porque la ciencia no contradice la palabra. Tampoco tengo nada en contra de la psicología. Entiendo que hay ocasiones cuando es necesario llevar a la persona o al matrimonio con un psicólogo cristiano. No estoy en contra de eso, pero lo que estoy diciendo es que nada de eso supera la sabiduría que viene de lo alto, la santa y bendita, sagrada palabra de Dios. Gloria a Dios. Él es digno de suprema adoración. Número 2, hablamos, número 1, que la sabiduría que transmite Dios en su palabra nos purifica. Pero número 2, la sabiduría que transmite Dios en su palabra nos da paz. Yo no sé cómo te encuentras tú en esta mañana, si estás preocupado, tienes paz. ¿Cómo te encuentras emocionalmente, anímicamente? Pero yo quiero decirte que la sabiduría que transmite Dios en su palabra nos da paz. Mire, yo le voy a dar un consejo en esta mañana. Por favor, no esté viendo noticias todo el día. Porque al menos yo lo he comprobado aquí en Estados Unidos, que estar viendo las noticias de Univisión y Telemundo por bastante tiempo, oiga, hasta a mí me da miedo. ¿Sabe por qué? Porque las noticias están preparadas para espantar, para tener atemorizada a la gente. Ahora, no estoy diciendo que una noticia seria debemos informarnos, pero cuando usted está todo el día viendo puras noticias y que puro del COVID-19 y que, oiga, yo no creo que haya una persona que no tenga miedo. ¿Sabe por qué? Porque usted está alimentando, más que nada está afectando su mente con puras noticias malas.
Y cuando usted recibe puras noticias malas, usted se hace negativo, usted se hace escéptico a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. La palabra puede venir, pero como está tan lleno de tanta mentira, de tanta mala noticia, bueno, pues desafortunadamente ya no va a haber la palabra de Dios no le va a nutrir como debiera nutrirle. Entonces yo quiero decirle algo de suma importancia a usted. Quisiera decirle que sea sabio en su manera de dirigirse y evite estar todo el día en las noticias. Mire, no creo que haya una persona que esté hablando de una manera en las promesas de Dios, positivo, con fe, cuando todo el día está viendo noticias y puros posts que ponen en Facebook de puras cosas malas. Mire, yo he escuchado algo. Una de las cosas que he escuchado es esto. No, esto del COVID-19 no va a tardar hasta 2 años, de aquí a 2 años. Otros, no, que hasta enero. Yo quiero decirle algo. Yo estoy creyendo y tengo fe. Y de una vez se lo digo. Por fe vamos ya a regresar a la iglesia en este mes que entra de junio. Probablemente a mediados o la tercera semana de junio. Pero yo tengo fe. Es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces estamos tan enfocados en prevención y hemos hecho a un lado la fe, las promesas de Dios. Entonces yo le digo esto como un preámbulo o como una introducción de que la sabiduría que transmite Dios en su palabra nos da paz. Mire, la pureza, hablé de la pureza y ahorita estoy hablando de la paz, de cómo nos da paz la sabiduría en la palabra de Dios. Bueno, la pureza está conectada con la paz, o sea, vienen juntas, vienen unidas, ¿verdad? El que no es puro tampoco tiene tranquilidad. Escuche bien esto. El que no es puro tampoco tiene paz, tampoco tiene tranquilidad, porque no hay pureza, porque la palabra no ha venido a purificar. Ahora, mira lo que dice Proverbios, lo voy a demostrar con la palabra, porque toda persona que vive desconectada de la palabra de Dios anda en tinieblas. Fíjense nada más. Yo podré mofarme o decir, yo podré presumir de que yo leo la palabra, de que yo tengo mi Biblia, de que esta es la palabra de Dios, y podré decir, yo creo en ella. Pero cuando yo no leo la palabra, cuando yo no estudio de una manera sistemática, de una manera constante, no me alimento en las promesas de Dios, no descubro lo que Dios tiene para mí, podré yo decir que soy cristiano, podré decir que la palabra, yo creo en ella, pero cuando yo no me estoy alimentando, mi fe es débil. Tengo una fe que puede ir menguando y quizás esa es la razón porque a veces me desanimo como creyente. Pero, y viene el fracaso, vienen las derrotas. Pero miren lo que dice Proverbios, capítulo 12, versículo 7. Note cómo Proverbios hace un contraste entre lo que es la vida en Cristo y la vida sin Cristo. El que teme a Dios y el que rechaza el amor de Dios. Y nos dice de una manera clara, mire, lo voy a leer, Proverbios 12:7, dice, caen los malvados y termina su existencia, solo queda con vida toda la gente buena. Versículo 12, los malvados son esclavos de sus malos deseos, pero los buenos son como árboles que dan mucho fruto. Y mire, yo tengo aquí el libro de Salmos. Le dije en un principio que como Salmo 1 concuerda con lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque hablamos de que la palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos purifica, pero también algo que la palabra de Dios nos da paz. Y mire cómo dice el Salmo 1. Dice, Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice
a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Se fija, aquí está lo que estoy hablando, de la importancia, no tan solo de decir yo creo en la palabra, yo sé que esto es palabra de Dios, sino que la estudio de día y de noche. Y mire, dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Fíjense nada más, se fija el contraste, la bendición, cómo nos va bien cuando ponemos a Dios en nuestra vida, cuando el Señor es quien dirige nuestras pisadas, nuestros pasos. Y esa invitación el Señor nos las hace a todos nosotros. Cuando la paz de Dios es real en nosotros, al tener nosotros contacto con su poderosa palabra, por ende nosotros buscaremos la paz con otros. ¿Qué es lo que acabo de decir? Que cuando la paz de Dios, cuando realmente yo experimento esa paz de Dios, cuando yo vivo esa paz de Dios, cuando yo aplico la palabra de Dios, no como algo teórico, sino que en la práctica, en mi estilo de vida, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, yo creo la palabra de Dios. Mire, yo ya me estoy preparando para que en junio vamos a regresar a la iglesia. Una cosa es que yo diga, hermanos, tengo fe en que vamos a regresar a la iglesia. Pero si yo digo, no, pues ahí luego vemos a ver qué pasa en las noticias. No, hay que empezar a investigar, hay que empezar qué medidas preventivas podemos tomar, de qué manera nos vamos a acomodar en la iglesia, de que empezar a visualizar, a visionar a futuro, para que cuando llegue ese momento que podamos regresar. ¿Qué quiere decir con esto? Quizás muchas veces nosotros decimos, Señor, yo creo tu palabra, pero en realidad no tengo paz. Creo tu palabra, pero como algo teórico, pero no sé qué me pasa, que no puedo vivir tu palabra. Quizás es un tiempo de meditar cómo estás viviendo tu vida. O quizás estás practicando un pecado, o quizás estás haciendo algo que al Señor no le agrada, o simplemente necesitas empezar de nuevo y decirle, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero experimentar esa paz que tú nos das. Y el Señor es fiel y justo, y Él está dispuesto a restaurar nuestra vida. Por eso el libro a los Hebreos, la epístola universal a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, miren lo que dice la palabra: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Mire, yo quiero decirle algo muy importante. Una actitud o una acción que se repite forma parte de nuestro carácter. Entonces, cuando yo hago algo y lo practico, se empieza a hacer un hábito, ¿ok? Y después ese hábito termina siendo parte de mi estilo de vida. Por eso es importante que cuando vamos a hacer algo, usted practique algo, algunos dicen que por 30 días, 40 días, si usted hace el hábito todo el día de leer la palabra, cuando termine esta pandemia, usted va a tener ya el hábito de leer la palabra, de estudiar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Tenemos que disciplinarnos, tenemos que reconocer que hay cosas que tenemos que dejar de hacer y hay cosas que tenemos que empezar a hacer. Así es que quiero hacer hincapié en esto, lo que Dios dice en su palabra. Miren lo que dice el Salmo 119, 165. Dice así: los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Fíjense nada más, los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Mire, Salmo 119,
165, 119, 165, dice clarito, dice ahí que los que aman la palabra de Dios, los que aman tu palabra, disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Yo quiero decirle que yo no puedo predicar de esto si yo no lo vivo. Pasamos momentos difíciles. Es más, ahorita estamos pasando un tiempo de una pandemia, un tiempo difícil, pero podemos tener paz en medio de estos tiempos, porque sabemos que Dios está en control de nuestra vida. ¿No nos ha cuidado Dios hasta ahorita? Mire, doy gracias a Dios por esto, porque gracias a Dios, ningún hermano del Calvario le ha dado este virus. Y mire, Washington es uno de los estados que ha estado más afectado por esto. Mas sin en cambio honro a Dios, le doy la gloria, la gratitud a mi Dios, porque sé que su mano poderosa ha estado con nosotros. Sí, hemos tenido que usar guantes, hemos usado mascarilla para protegernos, pero sobre todo nuestra confianza está en Dios. Entonces, yo quiero animarle, porque la palabra de Dios dice que los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Una persona pacífica es aceptada en cualquier grupo social. Mire nada más, ¿qué quiere decir esto? La paz que se vive al conectarse con la palabra del Señor se ve reflejada en nuestras relaciones. Mire, si yo tengo esa comunión, esa paz de Dios, esa confianza en las promesas, en la palabra de Dios, eso se va a ver reflejado en mis relaciones. Yo doy gracias a Dios porque Dios me ha dado el privilegio de ser presidente de una alianza pastoral. Y cuando me reúno con ellos, a veces nos reunimos 20 pastores, a veces 10, dependiendo de la reunión. Pero qué bonito es, hermano Huerta, pastor Huerta, Dios le bendiga, y nos damos un abrazo, ¿verdad? Y podemos palpar esa armonía, podemos comprendernos, podemos amarnos, sobrellevarnos los unos a los otros, y qué lindo cuando nos unificamos y podemos estar unidos. Entendemos que cada uno somos diferentes, que hay pastores que yo no tengo quizás el nivel teológico de ellos, pero lo que nos une es Cristo. Hay pastores que quizás no somos en el mismo nivel, pero nos aceptamos porque nos une Cristo. Así es que agradezco a Dios, tenemos en la lista como 40 pastores y podemos tener algo, eso que podemos reunirnos, podemos juntarnos. No todos somos Asambleas de Dios o Bautistas o Santidad Pentecostés, pero el amor de Cristo nos une y podemos platicar, podemos ir a comer juntos. Y eso es lo que hace que cuando tenemos la paz de Dios podemos relacionarnos con nuestros hermanos en la fe. Así es que, bien importante, la paz que se vive al conectarse con la palabra de Dios se ve reflejada. No importa qué tipo de persona sea, podemos reflejar esa paz. Un creyente solo puede conservar la paz y ser pacificador cuando la palabra de Dios produce esa calma, esa tranquilidad que se tiene en el corazón como resultado de conocer, de atesorar la palabra de Dios. Yo no puedo decir que leo la palabra, que estudio la palabra, que Dios me habla cuando vivo atemorizado todo el día. Ay, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué si me muero? Eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Eso no puede ser un fruto de alimentarnos, de estarnos nutriendo con las promesas de Dios. El Señor dice en su palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Esa es una promesa del Señor. Es cierto que todos vamos a morir en algún día, pero qué bonito es tener la confianza, la paz de que el Señor cuida mis caminos. Entonces, por último, yo quiero decirle que la sabiduría que transmite Dios por su palabra está llena de piedad y buenos frutos. Una vez más,
la sabiduría que transmite Dios a través de su palabra está llena de piedad y de buenos frutos. La conducta o el comportamiento persuade o toca más que las palabras. Una vez más, la conducta, el comportamiento persuade o toca más que las palabras. Dijo alguien en una ocasión: tus hechos son tantos o tales que no me dejan escuchar tus palabras. Wow. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a cómo nosotros actuamos, es como nosotros tenemos el corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire lo que dice el Señor con respecto a lo que hay en el corazón, con respecto a esto, la importancia de que haya fruto en nuestra vida, la necesidad de que haya fruto en nuestro corazón, en nuestra vida. Y mire, es que no puede haber una contradicción. Mi conducta, la manera en que yo me comporto, persuade o tiene un efecto, una eficacia mucho mayor a las palabras, a lo que yo diga tener, pero que en realidad no lo tengo. Y mire, por eso dice Mateo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice en el capítulo 7, versículo 15, dice: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce buenos, y el árbol malo, frutos buenos, y el árbol malo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a estos mentirosos por el mal que hacen. Reina Valera dice que por sus frutos los conoceréis. Por eso, hermano, yo te animo, yo te invito, yo te exhorto a que en esta mañana analicemos qué reputación yo tengo ante mi familia. ¿Qué reputación o qué imagen o qué apariencia o qué concepto ellos tienen de mí en mi manera de ser? ¿Será que soy muy mezquino? O decía mi padre, piojo, ¿verdad? O codo, marro. ¿O soy generoso? No estoy diciendo que necesitamos ser ricos para poder ser generosos, pero podemos esforzarnos. ¿Cómo es mi manera de reaccionar ante los no, ante las quizás cosas que se proponen que van en contra de lo que yo quiero? Entonces es de suma importancia analizar nuestra vida y que nosotros sepamos que la palabra de Dios, la sabiduría que transmite la palabra de Dios, entonces tiene, en este caso, demuestra el conocimiento que poseemos de la palabra de Dios. Nuestra vida debe demostrar el conocimiento que poseemos. Las buenas obras son entonces una cualidad o característica de quienes se alimentan de la palabra de Dios. Es inaceptable que alguien que presuma conocer la palabra de Dios y viva con egoísmo en su corazón. Ahora, yo quiero aclarar algo para la iglesia. Esto es para la iglesia en particular, el Calvario. Muchas veces nosotros hemos dicho o hemos aclarado que la salvación no es por obras. Y usamos el versículo en Romanos donde dice, ¿verdad?, que no por obras para que nadie se gloríe. Y usamos eso para decir, ok, bueno, mi salvación no la voy a comprar en este caso con obras o hechos o actos de benevolencia que yo haga, sino que es por fe y por la gracia de Dios. Es cierto. Pero fíjese nada más de este detalle que yo le quiero enseñar en esta mañana.
si mi vida no tiene obras, mi fe no sirve. Escúcheme bien, si mi vida no tiene obras, mi fe es espuria o mi fe es una fe muerta. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Entonces, aquí la clave es que somos salvos por la fe, pero las obras son un fruto de que mi fe es genuina, de que no es una fe nominal, de que no es una fe solamente de decir soy cristiano y yo creo la palabra y yo soy un hombre o una mujer de fe. No, mis obras, mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mi manera de tratar al prójimo, mi manera de pensar, eso es quien realmente yo soy. Y es por eso que venimos a Cristo. Mire, déjeme decirle algo, Cristo no ha acabado conmigo. Yo cada día le pido, Señor, renuévame, Señor, cámbiame, perdona mis faltas, perdona mis pecados, renueva mi corazón, renueva mi mente. Y ahí es donde aplicamos Proverbios 4, donde dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que Dios, el Espíritu Santo, renueva nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Y ya voy a acabar, pero quiero decirle algo muy importante. Entonces, las buenas obras son una cualidad característica de quienes se alimentan de la palabra de Dios. No es aceptable que alguien diga que conoce a Dios y sea egoísta. Mire, el apóstol Pablo lo aclara en Colosenses 1:9b, o la segunda parte del 1:9 de Colosenses, y el 10 dice: y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Versículo 10: así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes, porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Fíjense nada más. Iglesia El Calvario, iglesia cristiana, donde quiera que me escuches, tenemos una responsabilidad ante Dios de dar buen testimonio. En el pueblo de Dios no debieran mencionarse la tranza, el pedir prestado y no pagar, o la mentira, el robo, todo lo que es pecado no procede en la vida de una persona que ha conocido a Cristo. Ahora, déjeme decirle, quizás alguien que me está escuchando dirá, no, pues entonces está difícil ser cristiano. Mire, lo que Dios quiere es tu corazón. Y cuando tú rindes tu corazón, cuando yo rindo mi corazón y le digo, Señor, quebrántame, hazme de nuevo, como el barro en manos del alfarero. Señor, moldéame, hazme, quítame esos arranques o eso que no te gusta de mí, Señor, renuévalo. Y el Espíritu Santo, tenlo por seguro, te lo garantizo, que Él empieza a renovar tu vida. Él te empieza a transformar, ese gusano. Estoy hablando como el caterpillar, ¿verdad? El gusanito que termina en una hermosa mariposa. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, transformarnos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y dice el Señor que al Señor le agrada eso. Entonces la palabra de Dios, la sabiduría que transmite la palabra de Dios, nos convierte al hombre en un ser humano, en una persona libre de egoísmo y abundante en buenas obras. Voy a leer por último el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mire, dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo.
No seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Amigo, cuando Cristo viene, hermano, cuando Cristo ha venido a nuestra vida, Él empezó a hacer una obra hermosa en nosotros. Y dice Él en su palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Cuando Cristo venga por su iglesia, o cuando muramos y que vayamos a su presencia, ahí es donde terminaremos. El Señor viene pronto, estamos más cerca que cuando creímos. No podemos decir cuándo, pero no hay nada mejor que preparar nuestra vida, porque nunca sabemos cuándo el Señor vendrá. Lo que sí sabemos es que ya todas las profecías están cumplidas y estamos en un tiempo de gracia donde el Señor viene pronto. ¿Por qué no agarrar ese pasaporte de Dios y permitir que la palabra venga a nuestra vida y produzca en nosotros esa purificación, esa tranquilidad y esos frutos en nuestra vida? Oremos. Bendito Dios, yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú nos amas, porque tú eres paciente para con nosotros. En esta hora yo pongo a tu iglesia al Calvario, a mis hermanos en la fe. Cuida de ellos, bendice sus hogares. Pero Señor, también te pido que si hay algo torcido en nuestra vida, si hay malos hábitos que tú quieres extirpar de nosotros, que tú quieres sacar de nuestra vida, Señor, yo te pido que tú seas obrando en nuestra persona. Perdona nuestros pecados. Pero también te pido, Señor, por aquellas personas que aún no te han rendido su vida, Señor, que ellos puedan hacer una decisión de conocerte, de probar lo maravilloso y lo hermoso y lo lindo que es caminar contigo. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, sigue trabajando en cada corazón. Y Señor, si hay incertidumbre, si hay preocupación, si hay enfermedad, Señor, yo te pido por toda persona que nos esté escuchando. Y si hay una persona que está enferma en esta mañana, o aún que tenga el virus, Señor, yo te pido en este momento, Espíritu Santo, desciende sobre él y sobre ella, Señor. Yo soy testigo de tu poder, Señor. Yo sé que tú eres un Dios que hace milagros. Señor, yo soy testigo y he palpado gente que ha sanado de cáncer, de diabetes. Señor, ¿y por qué no un virus? Señor, también en este momento, en el nombre de Jesús, yo clamo tu intervención, Señor, en el nombre de Jesús, y pido que tu poder, que tu virtud divina descienda sobre ese lugar, sanándole, Dios, para gloria de tu nombre. Y solamente esto es por los méritos de Jesucristo, a quien damos todo honor y gloria por siempre, Señor. Amén. Dios te bendiga, hermanos del Calvario, hermanos que nos están viendo, amigos. Gracias por este tiempo que se tomó para alimentarse de la palabra de Dios. Seguiremos en contacto y que tengan un bendecido día domingo. Nos conectamos ahorita a las 12, enseñanza dominical. Dios me los bendiga a todos.